esta área que consiste en el control de gestión y particularmente en cómo va cambiando el perfil del controller, ¿cierto? Tanto en Chile como en el mundo respecto de lo que son estas nuevas tendencias de analítica, ¿cierto? De hecho, ese es el motivo por el cual nace esta idea, esta lógica del diplomado de Data Analytics para el control de gestión, entendiendo de que este concepto del Data Analytics se vuelve algo fundamental y que se incorpora dentro del ADN de los profesionales, no solamente de Chile, sino que, como les mencionaba, del mundo. Fíjense que yo, antes de comenzar a profundizar un poquitito más, ¿cierto? Yo hace poco tuve un viaje en donde efectivamente me dirigí a Canadá, dirigí a Estados Unidos, para entender un poco cómo eran las dinámicas que se estaban dando particularmente en las casas de estudio asociados a negocios. Y también entendiendo un poco las dinámicas del vínculo con las organizaciones, con empresas, y cuáles son los diferentes perfiles profesionales que están demandando en Estados Unidos y en Canadá, entendiendo que eventualmente esto baja, ¿cierto? Y también nos va a llegar a nosotros. Por lo tanto, les voy a comentar un poco respecto de mi experiencia, algunas cosas que he estado observando justamente en este viaje, y además contar un poquitito más respecto de quién soy. Yo soy ingeniero en información y control de gestión, magíster en control de gestión de la Universidad de Chile, y actualmente trabajo como jefe de gabinete de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría de la misma casa de estudio. Por lo tanto, estoy a cargo de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, que justamente está orientada principalmente a esta área de controller, un área súper importante dentro de la organización y que vamos a discutir más adelante respecto a qué entendemos también por lo que es control de gestión, para poder entender cuáles son las nuevas dimensiones, estas nuevas aristas que abordaremos eventualmente, que vamos a abordar también durante los próximos años aquí en el país y también en el resto del mundo, ¿sí? Contarles también de que tengo alguna experiencia en diferentes proyectos, en consultorías que he desarrollado en distintas industrias y que también les voy a estar comentando cómo yo he vinculado también todos estos conceptos de Data Analytics, Business Analytics dentro de esta lógica de control de gestión y cómo hemos desarrollado soluciones complejas para estos problemas en estas distintas industrias, ¿sí? Eh, los conceptos que vamos a abordar hoy también están asociados a Business Analytics, que es Business Analytics o Data Analytics en este caso, y su integración con el control de gestión. Y finalmente también les voy a dar algunas recomendaciones sobre cuáles son las herramientas tecnológicas más demandadas también para estos perfiles de controller. Entendiendo que también la lógica detrás de este programa que nosotros hemos construido está orientado justamente en este nuevo perfil de controller, incorporando estas herramientas tecnológicas que claramente son fundamentales en el profesional de la actualidad. Entonces, para comenzar a adentrarnos un poco más en esto, les quiero presentar algo muy simple. Fíjense que lo que tengo acá es una nube de palabras que se constituye de investigaciones y reportes y libros asociados a control de gestión. Les pido disculpas que hay algunas cosas que van a estar en inglés, ¿cierto? Pero básicamente todo esto que nosotros abordamos, que son temas de frontera, investigación de frontera, generalmente son temas que están asociados en inglés. Pero no se preocupen porque lo principal que les quiero transmitir de esto es que si nosotros nos enfrentamos a el control de gestión, este concepto de control de gestión hace unos probablemente 20 años atrás, 15 años atrás, lo que nosotros más podemos destacar son elementos que aparecen, por ejemplo, management, ¿cierto? Aparece justamente este concepto de control como elemento principal y aparece también este concepto de sistema. Fíjense qué interesante porque ya existe una lógica en donde hay sistemas que nos apoyan a este proceso de control. Si pensamos en cualquier industria, si pensamos, por ejemplo, en nuestros propios trabajos, el área de control de gestión se encuentra justamente ubicado como una especie de staff, ¿cierto? Y de apoyo a la toma de decisiones de una organización. Piensen que cuando nos enfrentamos a esta área de control de gestión, usualmente va a estar trabajando con datos, va a estar trabajando con diferentes reportes, y estos reportes van a alimentar decisiones de diferente índole, estratégicas, tácticas y operativas. Entonces, ya entendemos que existe una lógica en términos de los datos, que existe también una idea de sistema, ¿cierto? Y fíjense que hay otros conceptos que comienzan a aparecer y que emergen, pero la verdad es que no son tan notorios, ¿cierto? Hay algunas cosas, por ejemplo, nos aparecen objetivos, ¿cierto? Aparece presupuesto en inglés, que también es una herramienta fundamental en términos de control de gestión.
La herramienta de presupuesto no es una herramienta que ha pasado de moda, sino piensen ustedes mismos también nuevamente en su propia organización o empresa. El presupuesto es una herramienta fundamental que te permite definir también cómo nosotros vamos a utilizar nuestros recursos. Oye, no me quiero pasar, ¿cierto? Ni tampoco quiero quedar bajo. El ideal es que utilicemos los recursos que nosotros tenemos financieros efectivamente y para los proyectos que nosotros determinemos. Ahora, déjenme avanzar un poco, un par de años más adelante, y observen que ya estos elementos de control y management comienzan a ser cada vez más pequeños y comienzan a aparecer otros elementos también. Por ejemplo, estrategia. Por ejemplo, resultados, ¿cierto? Por ejemplo, oye, otros elementos de procesos. El control de gestión se comienza a complejizar, se vuelve cada vez más complejo también asociado a cuáles son los distintos, a los distintos negocios que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Chile, ¿sí? Chile siempre nosotros sabemos de que tenemos un componente importante de área de servicios, ¿cierto? Tenemos un componente importante de áreas de servicio. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos control de gestión dentro de áreas de servicio? Desde un tiempo a esta parte se vuelve cada vez más complejo, principalmente desde el punto de vista de los presupuestos, ¿cierto? Entonces comienzan a aparecer otro tipo de indicadores que justamente hacen referencia a indicadores no financieros, ¿cierto? Indicadores no financieros que nos permiten, por ejemplo, evaluar la calidad del servicio, la calidad de la atención de un cliente, entre otro tipo de cosas. Lo interesante de esto es cómo comenzamos a ampliar este abanico de conceptos y el control de gestión ya no solamente abarca un proceso que es simple, sino que comienza a abarcar más conceptos, más elementos. Lo que yo les tengo acá es una imagen de un modelo de control simple. Esto es lo más básico que podemos encontrar. Cuando hablamos de control, estamos hablando de nosotros tenemos, ¿cierto?, una entidad controlada. Esta entidad controlada vamos a utilizar un detector, ¿cierto? Que en el fondo nos permite saber, oye, qué es lo que está ocurriendo dentro de esta entidad controlada. Pensemos en nuestra empresa. Oye, tenemos diferentes sistemas de información que nos permiten justamente monitorear nuestra entidad, nos permiten controlarla. Estos detectores, ¿cierto? Son instrumentos de control en donde nosotros vamos a tener un evaluador. Vamos a ver una comparación entre lo que realmente, ¿cierto?, ocurrió y nuestro estándar. Entonces, nosotros al definir el estándar y al definir lo que realmente ocurrió, podemos identificar que existe una brecha, ¿cierto? Existe una brecha. Y esta brecha nosotros tenemos que corregirla. La informamos y damos recomendaciones de corrección, ¿sí? Entonces, posteriormente, aparece este concepto del ejecutor en donde necesita alterar el comportamiento de la organización en caso de ser necesario. Si es que nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, a una desviación en términos presupuestarios, que es lo más claro, lo más cercano que podemos tener, entonces rápidamente sabemos que tenemos una comparación, tenemos un dato real y de este dato real nosotros tenemos que identificar por qué motivo se generó esta brecha presupuestaria, ¿sí? Estamos hablando de elementos relativamente simples, pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a complejizar más los negocios, cuando comenzamos a identificar elementos que no necesariamente son tan simples de controlar, de monitorear? ¿Qué pasa cuando yo no voy a controlar un proceso productivo, sino que qué pasa cuando yo tengo que controlar personas? ¿Qué pasa cuando yo tengo que controlar a aquel equipo de trabajo que es autodeterminado, ¿cierto? Que oye, si en la mañana no se quieren levantar, no se levantan, no hay mucho que hacer al respecto. ¿Y cómo yo puedo controlar, ¿cierto?, las diferentes actividades que realizan en el día a día, entendiendo de que yo tampoco puedo estar encima de ellos. Yo como jefatura, ¿cierto? O yo como gerencia no puedo estar todo el día atendiendo el monitoreo de mi equipo de trabajo y donde yo también tengo que dejar de alguna forma que ellos puedan actuar de forma independiente. Entonces, cada vez esto se vuelve más complejo y agregamos otro elemento asociado a planificación estratégica, ¿cierto? Proceso presupuestario, centros de responsabilidad, que son conceptos que van asociados al control de gestión, pero que más adelante los podemos abordar, ¿cierto? Incluso dentro del programa se detallan, se detallan mucho más. Lo interesante de esto es que comenzamos, como les había mencionado, a aumentar esta lógica del control de gestión y empezamos a agregar diferentes elementos. Lo que les estoy mostrando aquí es uno de los últimos modelos de gestión estratégica en donde efectivamente se considera el proceso de control de gestión. Si nosotros observamos aquí brevemente, tenemos todas nuestras etapas de planificación,
de diseño, de organización, ejecución, ¿cierto? Y posteriormente de control. Este es uno de los últimos modelos que se utilizan justamente para el proceso de diseño de estrategia y eventualmente el control. Y voy a adentrarme aquí un segundo y les quiero proponer una pregunta que es básicamente el control de gestión que nosotros entendemos, el control de gestión que ustedes realizan, ¿sigue siendo una función reactiva de reportes? O sea, su control de gestión, o a lo mejor piensen, quizás ustedes no son de control de gestión, pero en su empresa, el control de gestión que tienen es un control de gestión que es solamente dedicado a generar reportes. ¿Cuál es la actitud que tiene el controller, cierto? Frente a las diferencias que puede encontrar, frente a los datos, ¿cierto? Y a los reportes, frente a este entorno de negocio, que además es un entorno de negocio bastante complejo, afectado, ¿cierto? Por el contexto mundial, afectado por un desarrollo económico local, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro control de gestión? ¿Cómo se va adaptando también? Entonces, les quiero plantear de alguna manera esta pregunta. No es necesario que la respondan ahora directamente, pero lo que quiero también agregar es un poco estos contextos laborales actual, en el fondo, que también va dando forma a cómo nosotros entendemos el control de gestión. Fíjense que aquí les tengo algunos reportes que son bien interesantes. El primer reporte habla sobre el futuro del empleo en el 2025. Fíjense que hay un concepto de automatización y digitalización y que sorprendentemente logra que el 70% de la actividad de negocio sean automatizadas. ¿Sí? Yo creo que ustedes deben pensar, imagínense, en su día a día, cuando están desarrollando planillas de trabajo, ¿cierto? Cuando están desarrollando reportes, oye, esto lo tengo que hacer todos los días y es prácticamente lo mismo, solamente cambian los datos, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno dice, oye, ¿podré automatizar esto? ¿Podré aplicar modelos de analítica para justamente liberarme de este proceso que es tedioso, que puede ser repetitivo, y así yo puedo dedicarme a otras cosas que entregan mayor valor para la organización? Entonces, es interesante cómo este contexto de la analítica, ¿cierto?, va cambiando cómo consideramos nuestro concepto de control de gestión. Fíjense que las capacidades van a crecer con mayor rapidez de aquí al 2030 y particularmente son las tecnológicas. Aquí les traigo un elemento que es de Gartner, en donde dicen, mira, hay tendencias asociadas a los datos y a la analítica que nosotros tenemos que considerar. Primero, ¿cierto? Tratar de enfocarnos más en, oye, en nuestros negocios, ¿cierto? Administrar la complejidad organizacional, comprendiendo que tenemos diferentes actores, que, oye, si nosotros somos una empresa, tenemos que responder, ¿cierto? A una CMF quizás, tenemos que responder a diferentes entidades que van a estar supervisándonos, tenemos que responder a reportes, tenemos que responder a un directorio. Entonces, tenemos que saber administrar la complejidad en términos de la cantidad de personas, ¿cierto? O entidades que nosotros tenemos que administrar y tenemos que entregar información, ¿cierto? Tenemos que pasar a empoderarnos también. ¿Cómo yo puedo empoderar a mi equipo? Entendiendo que el control de gestión también hace referencia a cómo yo puedo tener diferentes equipos de trabajo, ¿cierto? Y yo hago que estos se vayan a alinear en torno a un objetivo. ¿Cómo yo puedo lograr esto, cierto? La analítica y la tecnología en general y la analítica de datos precisamente es una herramienta que nos permite justamente orientar estos esfuerzos para poder organizar estos equipos de trabajo y generar este control. Fíjense que esto también son algunos elementos de predicciones de Gartner, la omnipresencia de los datos y el análisis y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo que nos vaya a permear en tu organización. Piensen, oye, tenemos a, ¿cierto? ChatGPT, tenemos también a, perdón aquí la letra, pero tenemos ChatGPT, tenemos a Gemini, ¿cierto? Tenemos a Cloud AI, tenemos una serie de herramientas de inteligencia artificial que ahora nos apoyan a nosotros en nuestras labores. Y de hecho también nos generan problemas de difusión en temas de, oye, cuando yo tengo que controlar a una persona, cuando yo tengo que medir su desempeño, pensemos en ese caso, si yo tengo que medir el desempeño de una persona o de una unidad, ¿qué tan factible es medir el desempeño de esta persona entendiendo que ahora tenemos estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué estoy midiendo? ¿Estoy midiendo el desempeño de la persona o estoy midiendo en verdad que también sabe utilizar ChatGPT? ¿Que también sabe hacer una pregunta? ¿Cómo tengo que fijar mi meta? ¿Cómo tengo que fijar mi vara
ahora que tengo esta nueva herramienta? Estos son algunos de los desafíos que se están presentando dentro de las áreas de control de gestión. Cuando hablamos de control de gestión, esta es una investigación que nosotros estamos llevando a cabo actualmente, que de hecho ha recopilado los datos y la percepción de diferentes personas que trabajan en áreas de control de gestión de la industria, de múltiples industrias, y estamos llegando a un consenso que nosotros podríamos caracterizar el control de gestión en estos diferentes elementos, en acciones que están asociados a medir, comparar, recomendar, ¿cierto? Dado que recuerden que el control de gestión como tal no efectúa la modificación, sino que recomienda modificaciones a las diferentes unidades. Esto se puede hacer en diferentes niveles, estratégico, táctico, operativo o incluso a niveles individuales, sobre recursos que tenga tu organización, sobre procesos, resultados u otros impactos que pueda llegar a tener posteriormente en el largo plazo. Aquí nosotros podemos utilizar diferentes herramientas. Fíjense que el control de gestión ahora aborda muchas herramientas distintas. Herramientas administrativas, culturales, ¿cierto? Financieras, indicadores financieros, el P&L, ¿cierto? Profit and Loss. Oye, ¿cómo nosotros utilizamos, ¿cierto? Nuestro estado de resultado, nuestro flujo efectivo para monitorear la salud de mi organización? Tenemos también herramientas legales, ¿por qué no? Y también herramientas tecnológicas que me permiten justamente controlar mi unidad, controlar mi empresa, mi organización. Detrás de esto hay funciones. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar esta herramienta? ¿Queremos optimizar? ¿Queremos solamente cumplir? ¿Cierto? ¿Queremos comunicar elementos? Consideren el concepto de que ahora además control de gestión no solamente se dedica a este tema de crear informes. ¿Recuerdan la pregunta que le acabo de hacer hace un par de segundos atrás, ¿cierto? Hace un par de minutos. Ya no solamente es un área que se dedica a hacer reportes, sino que ahora también tiene que comunicar. Y más adelante vamos a discutir respecto de eso, de cuáles son las herramientas para poder abordar estos elementos, ¿cierto? Y todo esto para poder finalmente generar un valor en diferentes dimensiones, en una dimensión ambiental, económica, humana, entre otras cosas. Estos elementos que se encuentran acá dan forma a lo que entendemos actualmente por control de gestión, que es mucho más amplio que lo que estábamos viendo al inicio de esta presentación. Y cuando hablamos de control de gestión, no estamos hablando solamente de una unidad única de control de gestión, sino que también dentro de las organizaciones se han desarrollado unidades de control de gestión dentro de divisiones. No es extraño encontrar la unidad de control de gestión TI, por ejemplo, una unidad que tiene conocimiento especializado en tecnología, ¿cierto? Y que es capaz de tener o llevar un mismo lenguaje en aspectos tecnológicos, pero que está orientado finalmente al control y al monitoreo de proyectos de sistema, proyectos tecnológicos u otros elementos asociados justamente a tecnología, que son cosas súper específicas. Control de gestión en recursos humanos o en gestión de personas, ¿cierto? ¿Por qué no? Analistas que se encargan de llevar el control de la gestión de una unidad de personas. Fíjense que acá tenemos, solamente les quiero dejar algunos elementos de este estudio de mercado, que es un estudio de mercado de Michael Page, en donde aparecen algunos de las características, de las competencias que más se están demandando dentro de esta lógica de control de gestión en diferentes empresas, fíjense, en diferentes industrias y que están asociados principalmente a lo que es la analítica de datos. Fíjense, construcción de KPI, pero también conocimiento de Business Analytics. En finanzas y contabilidad, gestión de presupuestos, gestión de análisis financiero, ¿cierto? Todos estos elementos que utilizan datos para poder posteriormente entregar reportería. En minería, competencias tecnológicas digitales, análisis de datos, aplicación de herramientas e incluso estamos hablando de Big Data. Fíjense, hay una empresa de una de las telco, de una de las grandes telco, que justamente utiliza el área de control de gestión, utiliza Big Data para poder calcular los incentivos que se deben pagar, las bonificaciones. Bonificaciones de vendedores, bonificaciones de diferentes ventas que ellos generan, no solamente a personas, sino que también a empresas, corporaciones. Y todo eso es a través de Big Data, utilizando lenguajes de Spark, ¿cierto? Utilizando lenguajes de programación, y esto en un área que es de control de gestión. Entonces, el Data Analytics viene a ser una herramienta que comienza a penetrar profundamente dentro del ADN del área de control de gestión. Si hablamos de este concepto de qué es Business Analytics, yo les puedo indicar que tiene un propósito,
que es tratar de identificar patrones, tendencias, oportunidades que posteriormente permitan a la empresa mejorar sus resultados, muy de la mano de este concepto nuevo y más amplio de control de gestión. Me quiero detener aquí brevemente para poder aperturar este concepto de Data Analytics o Business Analytics. Nosotros vamos a encontrar diferentes niveles de analítica. Aquí a la derecha tengo los diferentes niveles de analítica. Dame un segundito para cambiar el color. Aquí tengo los diferentes niveles de analítica. Y como pueden ver, estos niveles de analytics son cuatro. El primero es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva utiliza herramientas que tratan de responder a una pregunta que es, ¿qué fue lo que ocurrió? La analítica descriptiva está preocupada de ver hacia el pasado. Si nosotros tuviésemos que lanzar una línea de tiempo, ¿cierto? Y aquí nos paramos en hoy, ¿cierto? En T sub 0. Cuando nosotros tratamos de abordar la analítica descriptiva, nosotros estamos observando el pasado y tratamos de responder qué fue lo que ocurrió. Cuando construimos nuestros reportes financieros, ¿cierto? Cuando construimos un reporte sobre el desempeño de un KPI hace un trimestre, ¿cierto? Ahí lo que nosotros estamos generando es analítica descriptiva. Pero posteriormente hay algunas herramientas cuantitativas que nos permiten tratar de entender los motivos de por qué ocurrieron las cosas. Y aquí pasamos al segundo nivel de analítica, que es la analítica diagnóstica. En la analítica de diagnóstico, nosotros tratamos de entender y dar respuesta de por qué ocurrió un fenómeno, por qué ocurrió un motivo, por qué las ventas fueron tan bajas en este mes, o por qué también fueron más altas, por qué los costos están tan altos. Entonces, aquí en la analítica diagnóstica, nosotros nos enfocamos en tratar de entender la razón, el motivo. Pero ojo, seguimos mirando hacia el pasado. Tratamos de entender los motivos de por qué ocurrieron estos hechos. Ahora, si nosotros comenzamos a aumentar el nivel de complejidad de la analítica, comenzamos a ingresar en la analítica predictiva. Y la analítica predictiva lo que hace es mirar hacia el futuro. Entonces nosotros podemos armar diferentes modelos de analítica para saber qué es lo que va a ocurrir en el próximo mes, en el próximo semestre, en el próximo año, dependiendo de cuál es la calidad de datos que tenemos, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos a estructurar los modelos que me permite posteriormente mirar hacia el futuro. Y finalmente, el último nivel de analítica, que es el nivel de analítica más compleja, es la analítica prescriptiva, en donde nosotros diseñamos herramientas que me permite, por ejemplo, optimizar o automatizar decisiones. Previo a la pandemia, yo trabajaba en un proyecto que estaba asociado al movimiento de una empresa muy grande. Esta empresa se ubicaba en la zona centro de Santiago y debía ubicar sus nuevas oficinas en la zona de Sanhattan. Me imagino que algunos de ustedes ubicarán rápidamente cuando yo les digo Sanhattan, ¿cierto? Por ahí cerca de estas tres torres, que no vamos a dar nombre, pero por ahí se tenían que ubicar eventualmente, cerca de ahí de Tobalaba, ¿cierto? Entonces, bueno, para aquellos que sean quizás de Santiago, aquellos que son de región, puede que se pierdan un poquitito más, pero cerca de Metro Tobalaba, ¿ok? Y en este movimiento de personas, nosotros teníamos que determinar cómo íbamos a configurar el teletrabajo, dado que, oye, ¿le damos a todo el mundo teletrabajo o en realidad solamente a algunos? ¿Cuál es la mejor decisión? Y también cuántos pisos, esta era la decisión más compleja, cuántos pisos nosotros teníamos que arrendar dentro de uno de estos edificios para que todo el equipo de trabajo, para que toda esta empresa pudiese encontrarse dentro del edificio, pudiese trabajar ahí. Ahora, esa decisión era una decisión de, créanme, unos cuantos $1000, ¿ya? No era una decisión barata porque efectivamente el arrendar en esta zona estos ingresos, perdón, en arrendar en esta zona estos pisos era algo relativamente caro, bastante significativo. Entonces lo que nosotros desarrollamos fue un modelo matemático de optimización en donde nosotros maximizamos ciertas funciones de beneficio y logramos determinar cuáles eran las personas que nosotros debíamos entregar
teletrabajo y solamente con esa herramienta, definiendo el teletrabajo y algunas otras perillas que modificamos, logramos generar una reducción de aproximadamente un 35% del costo de infraestructura, que créanme que en ese momento era bastante. Ahora, afortunadamente, ellos firmaron el contrato con estos 35% y créanme que después estaban muy contentos porque después vino la pandemia y ya se habían ahorrado al menos estos 35%. Así que fue claramente el costo menor a lo que ya está siendo calculado. Esto es de una investigación que acaba de salir. De hecho, les quiero traer esto muy brevemente, en donde recuerden que nosotros tenemos esta vinculación entre conceptos de data analytics y nuestro rol de controller. Entonces, lo que nos dice esta investigación es que tenemos tres recursos diferentes, tenemos tres capacidades diferentes asociadas al Business Analytics. Tenemos capacidades de recursos tangibles, tenemos capacidades de recursos intangibles y también habilidades humanas. Cuando nosotros comencemos a pensar en cómo podemos desarrollar nuestra carrera de controller, vinculándonos con el Data Analytics, entonces pensemos en lo siguiente. Primero, recursos tangibles. Oye, necesitamos tener acceso a datos e integración con fuentes de datos que sean de calidad. Luego, necesitamos también tener consideración de la adopción de tecnologías, por ejemplo, tecnologías cloud, poder conectarnos a la nube, ¿cierto? O también puede ser dentro de nuestro mismo equipo, pero ya debemos tener en consideración la tecnología. Y además recursos básicos como presupuesto, disponibilidad y equipos de trabajo que puedan estar orientados también a estos elementos de Business Analytics. Posteriormente tenemos recursos intangibles vinculados a la cultura, cómo yo tengo una cultura en mi empresa orientada al Business Analytics, el aprendizaje organizacional, ¿cierto? Y también el apoyo, y esto es interesante, el apoyo que existe dentro de las organizaciones en torno a estos conceptos. Pero créanme que últimamente en todas las empresas que he visitado y que hemos tenido interacción, siempre nos encontramos con un apoyo bastante fuerte y que precisamente abordan lo que es la cultura data driven. O sea, las gerencias están empujando a que todos los equipos estén orientados a la toma de decisiones basado en datos, ¿sí? Y esto es una realidad, o sea, todos están invirtiendo justamente en capacitaciones, en cursos, también en tecnología y en equipos de trabajo que tienen esta característica seteada. Finalmente, en las skills de las personas, tenemos conceptos como las skills, ¿cierto?, del grupo de administración, que considera en que, oye, tu equipo de administración debe tener entendimiento y también anticipar las necesidades del negocio en torno a la analítica. Hay otras habilidades que están asociadas a cosas más técnicas que consisten en, oye, conocimientos más duros vinculados a la extracción de datos, al análisis de esto, la explotación de los datos para poder entregar justamente insights relevantes desde ellos, ¿sí? Y finalmente tenemos skills analíticas que busca la capacidad de derivar insights sistemáticamente, es decir, yo quiero tratar de desarrollar reportes y entregar información relevante para la toma de decisiones, pero debe ser sistemático. No debe ser algo de one shot de solamente un reporte, sino que nosotros lo debemos llevar a un concepto que me gusta mucho que se llama business as usual, ¿ya? Es decir, el business as usual, utilizar estos elementos, el desarrollar insights sistemáticamente como si fuese algo común y corriente de mi entorno de trabajo, ¿sí? Probablemente a lo mejor hayan escuchado ese concepto de business as usual. Y el resumen de toda esta investigación, que también les quiero mostrar estos principales hallazgos, es, primero, pasamos de un rol de controller, ¿cierto? Que éramos guardianes de cifras. O sea, antes, el personaje de control de gestión era un personaje que solamente estaba orientado a ser guardián de cifras. Tenía los datos, los números, ¿cierto? Construye un reporte, toma, aquí está el reporte. Y cuidaba mucho mis números y el modo de cálculo, ¿cierto? Era bastante receloso, no compartía mis números con el resto del equipo, no compartía mis números con las diferentes unidades de negocio, sino que éramos guardianes de cifras, ¿ok? Ahora lo que se busca es que estos perfiles vayan a migrar, ¿sí? Que migren, que cambien su forma de trabajo y que utilicen precisamente los beneficios de la analítica para transformarse en un concepto que es business partner.
Es decir, ahora, el área de control de gestión es un área que debe estar orientada a apoyar al negocio, a apoyar las tomas de decisiones. No somos más guardianes de cifras y cuidamos la información y que nadie más las tenga, sino que, oye, ¿cómo puedo poner información a tu disposición para que rápidamente puedas tomar decisiones? Oye, juntémonos a discutir los resultados, ¿cierto? Juntémonos a discutir, entendamos por qué motivo ocurrió un fenómeno en específico y veamos de qué manera podemos aportar al valor del negocio. Otro elemento que también es muy interesante y que a partir de esta investigación resulta importante mencionar es que hay efectos directos en los intangibles. Si yo, por ejemplo, invierto en cultura organizacional orientada a los datos, si yo invierto en el aprendizaje de nuestro equipo de trabajo orientado al dato, y de hecho pensemos también en nosotros mismos, si yo invierto, ¿cierto? Si yo invierto en un curso, en un programa completo orientado a el manejo de herramientas de data analytics, entonces fíjense que produce retornos directos a los resultados laborales. Y aquí particularmente hace referencia a la organización como tal. Luego tenemos este concepto de irrelevancia del scorekeeper, que es esta lógica del guardián de cifras. Oye, ya es irrelevante, ya esta no es la idea que nosotros estamos planteando en la actualidad, sino que tenemos que cambiar esta lógica, de esta mentalidad, a ser un business partner. Y finalmente tenemos también el concepto de analizar cada dimensión, es decir, planificar las capacidades analíticas y su secuencia de desarrollo, entendiendo que no solamente nosotros tenemos el nivel de analítica más alto, sino que lo más probable es que tenemos que progresar a través de todos estos niveles de analítica. O sea, en las distintas industrias que he estado trabajando y que he visto y que he desarrollado proyectos, créanme que en muchas ocasiones a mí me sorprende, pero se encuentran en los primeros niveles de analítica. Piensen ustedes también. El trabajo que hacen, las diferentes actividades, generalmente están orientados a los primeros niveles de analítica, pero en algunas ocasiones, de hecho, hasta se hace difícil llegar a los primeros niveles de analítica. ¿Quién aquí trabaja con archivos de Excel? Probablemente todos, ¿cierto? Ahora, dentro de esos archivos de Excel, oye, ¿qué tan buenos son los datos que ustedes tienen? ¿Uno puede confiar en los datos? ¿Cuántas personas meten mano dentro de esos datos? Fíjense, este es el caso de una empresa de logística, una empresa que en realidad tiene productos y hace la logística, es una unidad, una gerencia de logística. Y resulta que debe llevar el monitoreo, el control de todo su paso a paso para poder generar el despacho de un producto, eventualmente. Noten que, y para contarles la historia verídica, noten que, por ejemplo, para poder llevar los tiempos asociados a la carga de los camiones, a la identificación de los productos que debe llevar, a si es un camión que está, que es un camión de frío o no, ¿cierto? Todas estas características que uno tiene que ir chequeando para tener la trazabilidad completa de la salida de este camión, todo eso lo hacen en un archivo de Excel y que es un archivo de Excel que tiene muchas manos entre medio. Por lo tanto, sabemos que además existen posibilidades de error importantes dentro de estos archivos de Excel. Y así es como existe un proceso de desarrollo que nosotros tenemos que identificar y tenemos que avanzar en las capacidades analíticas tanto de mi organización como de mi carrera o de mi equipo de trabajo. En torno a esto, ¿cuáles son las herramientas más demandadas? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos o lo que vemos que el mercado está exigiendo en mayor medida? Fíjense que otro elemento, otra de las actividades que nosotros desarrollamos es un monitoreo de LinkedIn. Nosotros estamos monitoreando constantemente a través de diferentes herramientas cuáles son las ofertas laborales asociadas a áreas de control de gestión y áreas de Business Intelligence, analistas de datos, Business Analyst, áreas que están muy relacionadas justamente con todos estos conceptos de control de gestión. Y cuando hacemos esta revisión, hay algunas herramientas que aparecen en mayor medida. Déjenme comentarles también esto y orientarlos justamente en términos de cuál es el nivel de analítica que estamos observando. Cuando hablamos de la analítica descriptiva y diagnóstica, nosotros estamos hablando de, oye, lo clásico, que nosotros sabemos que tenemos sistemas ERP y sistemas transaccionales. Esto es la base, ¿sí? Entender que, oye, existen SAP, ¿cierto? Oracle, el Dynamics, para aquellos que a lo mejor pueden ser más pyme, existen otras soluciones también. Hay una que se llama B-Sale, que es también es un ERP,
que tiene, ¿cierto?, todo un componente de venta y donde tú puedes justamente tener las transaccionales, tener las ventas del día, los resúmenes, entre otras cosas. Entonces, lo primero es contar con algún transaccional, ¿sí? Porque para poder hacer control de gestión, para poder controlar, necesitamos medir. Necesitamos de alguna forma medir, necesitamos obtener datos para poder transformarlo, identificar esta brecha de valor que les comenté al inicio, que eso no ha cambiado, ¿cierto? Y posteriormente transformarlo en un reporte interesante y que justamente apoye al negocio. Y de la mano de estas herramientas transaccionales, ¿cierto? Que tenemos como ERP, aparece también herramientas de plataforma de Business Intelligence y visualización de datos. Aquí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, herramientas como Power BI, como Looker Studio, ¿cierto? Tableau, u otras herramientas que tienen otras soluciones, ¿cierto? Otras empresas, que van orientados a generar un dashboard, ¿cierto? En donde tú puedes explicar rápidamente a través de un par de elementos, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de salud de tu unidad? ¿Cuál es el estado de tu organización? ¿Sí? Y todo esto nosotros trabajamos con analítica. Fíjense que detrás de esto hay una herramienta que yo dejamos un poquitito de lado, ¿cierto? Pero que también quiero aprovechar de mencionar, porque, por ejemplo, cuando nosotros construimos todos estos reportes, antes de eso, nosotros tenemos también una base de datos. En algunas ocasiones, ¿cierto? Nosotros sabemos que también en otras ocasiones tenemos archivos XLSX, ¿cierto? O nuestros clásicos Excel. Pero todos estos archivos, todas estas fuentes de datos, ¿cierto? Nosotros las conectamos posteriormente a Power BI, por ejemplo. A Power BI, ¿cierto? O lo conectamos a Tableau, hasta otras soluciones. Aquí, en las bases de datos, hay algo que dejé particularmente de lado, pero que igual quiero mencionar. Aparecen lenguajes de programación como por ejemplo SQL, que nos permite de alguna manera hacer consulta a estas bases de datos, ¿cierto? Y también nos permite no conectarnos a la gran inmensidad de registros, sino que nos permite, ¿cierto?, acceder a una vista, a un conjunto de datos que es un poquitito más chiquitito. De hecho, en algunos de los trabajos que he desempeñado también, hace un par de años atrás trabajé con una empresa que hacía analítica de datos para la televisión en Estados Unidos y ellos particularmente utilizaban grandes bases de datos, pero estamos hablando de muchas, muchas grandes bases de datos. Era un tema bastante complejo de administrar. Y ahí, por ejemplo, nosotros trabajábamos con lenguaje SQL para disminuir un poco las dimensiones de estos registros y posteriormente armar los indicadores y estos dashboards que te permitía saber. Oye, si por ejemplo puse Last of Us, no sé si es que alguno a lo mejor está viendo esta serie bastante famosa en el último tiempo, pero si yo por ejemplo pongo Last of Us en HBO a las 9 de la noche, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto en términos de rating si es que yo lo muevo por ejemplo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche? ¿Sí? Entonces nosotros trabajábamos con esta herramienta para hacer el monitoreo y el control de los resultados posteriormente. ¿Sí? Usualmente la idea es tratar de llegar a esto, a un reporte muy claro, ¿cierto? Simple para poder presentar, que sea atractivo también y que esté adecuado a las diferentes personas, ¿cierto? Pero generalmente lo más cercano que nos vamos a encontrar es algo de este estilo, que vamos a estar incendiados por todas partes tratando de hacer algo atractivo, algo simple, y es porque, fíjense que aquí les muestro, ¿cierto? Un ejemplo de una planilla. No sé si es que a lo mejor lo pueden ver bien, ¿cierto? Pero aquí esto es una planilla de manejo de control presupuestario, ¿sí? O sea, tratar de hacer control de gestión y llevar esta planilla a un reporte que sea simple de entender, créanme que es todo un desafío. Cuando pensamos en cifras, ¿cierto? Las cifras no son importantes hasta que ocurre algo, ¿cierto? Que las vuelve importantes de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de los mall, ¿cierto? En el caso del mall del retail, el retail ustedes bien saben de que el negocio que ellos tienen es de alguna forma el arriendo de espacios, ¿cierto? Por lo tanto, ellos se deben preocupar de que estos espacios se encuentren en buena medida. Fíjense que elementos como por ejemplo la limpieza, elementos de limpieza, elementos de seguridad, ¿cierto? O incluso el mismo parking, son elementos que pasan de alguna manera a segundo plano debido al porcentaje del costo que reflejan. Son parte importante del negocio, sí, obvio que sí, pero en términos del porcentaje del costo, si yo veo, ¿cierto? Mi P&L, si yo veo mi estado de resultado, créanme que eso no era tan significativo, hasta que lo fue.
Este es el caso de uno de los proyectos que también desarrollamos, en donde precisamente se buscó optimizar esta partida en específico de seguridad y limpieza, porque antes no se había notado, ¿cierto? Hasta que de un momento a otro los costos vinculados a estos servicios aumentaron mucho. Y ahí apareció un proyecto justamente asociado a analítica que permite monitorear, ¿cierto? Es decir, hacer el control de gestión respecto de estos conceptos, respecto de estas empresas que son subcontratadas por lo demás, y al mismo tiempo generar un modelo de optimización que te permita entregar el número en específico de cuántas personas yo necesito contratar para cada servicio. De esa forma, yo como entidad, como retail, podía generar diferentes negociaciones con el equipo de limpieza y con el equipo de seguridad. Porque de otra manera era prácticamente darnos la mano, ¿cierto? Y aceptar cualquier número de personas que tú me indiques. Oye, necesito 100 personas para limpieza. ¿Seguro? ¿Tantas personas? Estoy dando un número cualquiera, ¿cierto? Sabemos que un mall puede ser mucho más grande que eso. Pero quiero ejemplificar en el fondo cómo nosotros encontramos, ¿cierto? Estas brechas de valor, estos problemas en términos del impacto en el resultado económico, solamente a través de un análisis de datos, ¿cierto? Y cómo también podemos entregar una solución robusta para posteriormente generar negociaciones. Control de gestión como business partner. No solamente cómo presentar números, sino que cómo yo tomo una actitud proactiva respecto del negocio y te entrego una herramienta de apoyo que solucione este dolor en específico. Pasemos quizá a lo más atractivo, ¿cierto? O a una de las líneas de analítica que pueden ser más hot topic, que consiste en la analítica predictiva y en la analítica prescriptiva. Mayor nivel de complejidad, claramente, pero también mayor valor de aporte al negocio. Aquí nosotros estamos hablando de herramientas de análisis de datos avanzado. Lo más probable es que ustedes escuchen que aparece R, ¿cierto? Aparece Python. Julia también está apareciendo como lenguaje de programación. De hecho, en estos estudios que nosotros realizamos y que vamos levantando, noten que uno de los lenguajes más requeridos actualmente en términos de programación para nivel de negocio es Python. En segundo lugar, el otro lenguaje de programación que más aparece, que aquí no lo dejé, pero de todas maneras se los comento, es SQL, que también se está demandando bastante, a pesar de que es histórico, ¿cierto? Y que está más orientado quizás a la administración de base de datos, SQL se está demandando bastante también dentro del entorno de negocio. En tercer lugar, encontramos R, que también se está demandando, en menor medida, sí, en comparación, por ejemplo, con Python, pero R también se está demandando. Y Julia se los muestro porque también comenzó a aparecer hace poco en los diferentes rankings y es un lenguaje de programación que es bastante interesante, pero ojo porque sí está más orientado a la ciencia dura más que a los negocios. Principalmente Python es un lenguaje que también funciona bastante bien en términos de negocio y de las aplicaciones que nosotros podemos desarrollar. En caso de que no guste el tema de la programación, ¿cierto? También existen soluciones empaquetadas que te permiten generar rápidamente pipeline de modelos predictivos, que te permite justamente predecir fenómenos como fuga de personal. Esto para el área de control de gestión de recursos humanos o de gestión de personas, créame que es fundamental, es súper importante. ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, que una persona en específico, ¿cierto? Que una persona en específico tiene un X porcentaje de probabilidad de fuga. Y cómo yo también puedo generar acciones administrativas para poder retener a esa persona o, en el caso, por ejemplo, también no solamente de fuga de personal, sino, por ejemplo, fuga de clientes. Imagínense tener una herramienta de fuga de clientes para una unidad de control de gestión comercial. Oye, probabilidad, ¿cierto?, de que mi cliente X se vaya a fugar de mi institución. Si yo tengo esa probabilidad y puedo, ¿cierto?, identificar que una persona, un cliente tiene 90%, 70% de probabilidades de fuga, entonces generemos políticas comerciales para ir donde este cliente. Yo, control de gestión, tomo actitud proactiva y me dirijo donde la unidad comercial y te digo, fíjate, este cliente, ¿cierto?, tiene X porcentaje de fuga. Ve a buscarlo. Generemos políticas comerciales, trabajemos en conjunto. Yo te entrego el dato, yo te entrego el reporte y tomemos la decisión de negocio en conjunto. Tú eres el experto comercial. Pero yo
Te apoyo con información. Entonces, como les comentaba, si es que son más reticentes al concepto de la programación, ¿cierto? Entonces también hay buenas soluciones, que son soluciones de clase mundial, como SAS o RapidMiner, que te permiten, por ejemplo, rápidamente generar pipelines, generar procesos completos de analítica y que te permiten justamente llegar a esta información de el porcentaje o la probabilidad de fuga de un cliente o de una persona, ¿sí? También, ¿por qué no? El determinar cuál va a ser un pronóstico de ventas o otro tipo de pronóstico en el futuro. Lo que les traigo acá es una radiografía de cómo nosotros, estoy en particular en Chile, cómo nosotros consumimos diferente contenido de media, ¿ya? Contenido de videos, ¿cierto? Y programas, ¿ok? Esto que está acá es una radiografía de Chile y lo que pueden ver es que nosotros consumimos mayormente videos en YouTube, Netflix, ¿cierto? Y si se dan cuenta, la televisión abierta se encuentra básicamente en el tercer lugar. O sea, consumimos más videos en plataformas que en la televisión abierta. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el control de gestión, cierto? Bueno, esta es información valiosa para diferentes canales de televisión. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de lo que ocurrió en TVN. En TVN, ¿cierto? Ahora están en un tema que es bastante conocido, que hay un tema de crisis financiera. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un reflejo de lo que está ocurriendo, ¿cierto? En la televisión nacional en general y particularmente en la televisión abierta. Observen que el modelo de negocio que tiene la televisión consiste en, yo tengo personas que ven cierto televisión y las diferentes empresas quieren presentar sus anuncios, ¿cierto? Presentar sus productos dentro de la televisión. La televisión cobra un monto asociado, ¿cierto? Por presentar tu producto en un horario en específico. Obvio que mientras más horario prime, ¿cierto? Es decir, de 9 de la noche en adelante, voy a cobrar más. Entonces existen tarificaciones diferentes. Y con esto, posteriormente, yo muestro tu producto dentro de mi programa. Desde el punto de vista del control de gestión, se pueden desarrollar herramientas que generen un pronóstico de cuál va a ser el rating del próximo día, de la próxima semana, en torno a una parrilla programática en específico. Y de esa forma, por ejemplo, yo puedo programar diferentes parrillas programáticas, ¿sí? Valga la redundancia. Yo puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero ver qué pasa si es que muevo las noticias a las 8 de la tarde. Ah, mira, bajó mi rating. ¿Y qué pasa si es que muevo las noticias a las 8:30? Ah, mira, ahí subió mi rating, me fue mejor. Entonces yo puedo probar diferentes combinaciones de un mismo programa, ¿cierto? En distintos horarios y diferentes programas también, para tratar de determinar en términos futuros cuál va a ser el rating de la próxima semana. Y además esto también nos permite identificar los motivos de por qué el rating es como es. Por ejemplo, podemos saber cuáles son las palancas comerciales que me permiten mejorar mi rating. ¿Qué programas yo tengo que transmitir para poder mejorar mi rating? Y finalmente, todo esto para tomar una decisión respecto de, por ejemplo, si es que yo necesito aprender una herramienta en particular, o si necesito contratar una herramienta, o si es que ustedes quieren, por ejemplo, eventualmente asesorar a su organización respecto de qué herramienta incorporar para poder hacer Business Analytics, Data Analytics en control de gestión, entonces mi recomendación es la siguiente, y esto solamente más anexo en términos de lo que hemos visto, ¿sí? Primero, hagan evaluaciones, ¿cierto? En términos de estos tres elementos. En términos económicos, coticen, ¿cierto? Cuánto sale, oye, por ejemplo, comprar una solución cerrada, ¿cierto? Versus el tener que aprender un lenguaje en específico. El lenguaje de programación es for free. Si uno programa en Python, todas las cosas que están en Python son for free. Pero existen librerías que se van actualizando y hay algunas complejidades a raíz de eso. Tenemos también en aspectos tecnológicos, ¿cierto? Oye, ¿cuál es la tecnología que tengo en mi organización? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son mis fuentes de datos? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Me permiten controlar? ¿Me permiten monitorear? ¿Sí o no? En tercer lugar, funcionalidad. ¿Para qué voy a utilizar estos sistemas? ¿Para qué voy a utilizar el Business Analytics? ¿Me voy a encontrar en mis primeros niveles? Perfecto. Nos enfocamos en reportería, en armar dashboard que entreguen información, que hagan el delivery de la información lo más rápido posible.
quiero enfocarme en realidad en un modelo que es un poco más complejo, pero que aporta más al negocio, ¿cierto? Ah, ok, entonces me voy a configurar como un nivel de analítica predictiva o un nivel de analítica prescriptiva, generando modelos de optimización. Entonces, en general, estos son los tres elementos, los tres conceptos, ¿cierto?, que hay que observar en el momento de comprar una solución o también de preguntarnos nosotros mismos, oye, ¿qué es lo que yo tengo que aprender en específico? ¿Qué es lo que yo tengo que incorporar dentro de mi pool de herramientas? Necesito aprender Python, necesito aprender R, o necesito aprender en realidad, ¿cierto? Lo que yo le había mencionado que es Power BI, ¿cierto? Looker Studio o Tableau. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me demanda también mi negocio y cómo yo puedo aportar mayor valor a mi unidad desde el punto de vista del monitoreo, del control de gestión, en torno de estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, solamente con eso ya me quedo. De hecho, lo hice bien breve para que justamente tengamos estos 10 minutitos respecto de preguntas, consultas, dudas, si es que les llama la atención, ¿cierto? Si es que les interesa a lo mejor hacer alguna consulta respecto de su negocio en específico, en dónde se encuentran, cómo quieren orientar su carrera. Adelante, ¿eh? No hay... No, no ¿Alguna mordemos. pregunta que tengan a partir de la presentación de Josué? Mira, Matías está escribiendo y Luis también está escribiendo. Sí. Pueden levantar la mano, yo les doy paso cada vez que Josué responda a las preguntas. ¿Están escribiendo por ahí, Josué? Sí, sí, están escribiendo. No, pero Sí. súper, sí. Mira, en general, yo sé que pudo haber sido intensa la presentación, pero créanme que en estos programas tenemos que tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para, oye, transmitir el conocimiento, generar la discusión. Estamos en un entorno que nos exige cada vez más desde el mundo corporativo, nos exige estar al día, nos exige también cuestionarnos, profundizar en nuestros perfiles profesionales y también en nuestras áreas de negocio. Entonces, entiendo que puede haber sido intenso, pero también, o sea, de aquí en adelante, preguntas, consultas, no, no se preocupen porque tenemos harto para mencionar, así que también quizás del programa, si es que le Esperemos llama la que... atención también el programa. Sí, no, oye, agradecerte, Josué. Muy práctica la presentación, con bastantes ejemplos desde el mundo práctico de lo que tú has hecho todos estos años consultorías. Qué bueno que se lleve a ejemplificar tu presentación, así que te agradezco mucho. Em, Comentarles que hemos grabado la sesión para que puedan revisarla nuevamente. Yo les haré llegar vía correo electrónico, tal cual como les envié la invitación el día de hoy. Tanto a ustedes como a aquellas personas que no pudieron estar presentes, cerca de 65 inscritos, más o menos. Ujú. Así que para que puedan revisarla nuevamente, les haré llegar la presentación grabada. Esperemos un poquito, José, por favor, mientras están Sí, porque escribiendo. Hay veo que algunos están que están escribiendo. escribiendo, ¿sí? Por ahí está Ricardo, Ya. el que levantó la mano ahora, y después tengo el apellido, Aguilera Villablanca. Ricardo, podemos partir contigo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola Ricardo, sí, se escucha súper bien. Adelante. Qué bueno. José, una consulta. Interesante la presentación, los puntos, cómo se está abriendo, ¿cierto? El control de gestión en diferentes áreas. Mi consulta es como bien genérica en el sentido de que nosotros teníamos, yo tenía el concepto del controller, reporta, ¿cierto?, en el organigrama a un directorio o más arriba de él, Ok. no a las áreas. Entonces, de tu presentación, de todos los controles en las diferentes áreas que se está abriendo esto, hiciste un comentario que el controller se dirige al área específica para informarle de las mejoras o de las
acciones que debe tomar para mejorar. Entonces ahí tengo como una confusión en controla las áreas, ya sea diferentes tipos de áreas, contable, recursos humanos, pero interviene en la toma de decisiones o no la toma de decisiones, sino que en informar, o va arriba, ¿cierto? Y después eso se baja a los gerentes y a los gerentes de área. Eso como que no me queda un poco claro. No tenía en mi concepto, era que el controller se dirige a las áreas respectivas para informar desviaciones o mejoras. Esa es mi consulta. No, súper buena la pregunta, Ricardo. Mira, pasa que en esta mixtura, yo he pasado por diferentes empresas, servicio público, empresas, grandes corporaciones y otras que son un poquitito más chiquititas, y todo depende del grado de complejidad de la organización. Lo que tú dices es correcto. Generalmente este control de gestión se encuentra en una línea de staff vinculado directamente a gerencia general. Eso es como uno lo concibe comúnmente, pero cuando nosotros nos encontramos en corporaciones que son un poquitito más grandes, estamos hablando de, oye, las grandes empresas que uno puede considerar en Chile, desde las telcos, estamos hablando de, no sé, estamos hablando de Entel, ¿cierto? Movistar, estamos hablando de Parque Arauco, todas estas empresas que son un poquitito más grandes, generalmente pueden llegar a tener sus unidades de control de gestión bajo las unidades funcionales. Y eso viene por una naturaleza de la necesidad de cómo yo puedo controlar mi unidad en particular. O sea, la especificidad también va de la mano con eso. Por ejemplo, lo que yo te comentaba, el caso de control de gestión TI, que créeme que aparece mucho dentro de las diferentes industrias en Chile. Control de gestión TI nace porque necesitas tener una persona que tenga conocimiento de negocio, pero que al mismo tiempo entienda lo que es un bit, ¿cierto? Lo que es el uno y 0, lo que son los fierros, y necesito comprar una solución en específica que sea escalable, no sé qué. Entonces, esta persona en particular, esta área de control de gestión, ya ni siquiera solamente funciona como controller, sino que también en algunas ocasiones hasta llega a negociar con proveedores. Todo depende justamente de la necesidad, de la especificidad de la función que tú necesitas para poder controlar y cómo se convierte esta lógica del business partner. Fíjate lo que te comento, ni siquiera termina siendo un área que, oye, recopila información y entrega recomendación, sino que además se mete, por ejemplo, en la negociación con proveedores, o genera el pago con proveedores, o habla con sourcing, que es esta otra área que también genera, oye, las compras masivas, ¿cierto? Y genera las licitaciones. Por eso, lo que tú dices está bien, pero también existen otras industrias, dependiendo de los diferentes niveles de complejidad, ¿cierto? Que estas áreas de control de gestión van apareciendo bajo estas áreas funcionales y están justamente en línea de cuál es el nivel de especificidad y de lo que yo necesito controlar, ¿sí? Así que entiendo que te parezca un poco extraño al inicio, pero efectivamente pasa bastante. Ok, Em, gracias, Josué, me quedó muy claro. vale, Ricardo, súper. Oye, dame un segundito para poder responder a Luis, que también nos escribió. Al tiro voy contigo, Álvaro. Luis nos dice, hola, ¿con qué herramienta recomendarías abordar el Machine Learning en el futuro? Actualmente utilizo SQL para explorar data o Excel, nunca falla. Excelente, obvio. Pero principalmente R para analizar y generar informe, incluso automatizar en algunas ocasiones con LaTeX en R Markdown. Súper bien, de hecho yo también cuando comencé todo este tema, yo también comencé hace muchos años atrás, 2016 probablemente comencé a trabajar con R, por ejemplo. Como te mencionaba, nosotros hacemos una búsqueda dentro de las labores que yo tengo, dentro de mis distintas funciones. Nosotros hacemos una búsqueda de cuáles son los puestos de áreas de control de gestión, business, analyst, etcétera, etcétera, y cuáles son las herramientas tecnológicas que están demandando. Si tú me preguntas, una de las primeras que se está demandando es Python. R efectivamente aparece, pero aparece más abajito, ¿sí? Es útil. Sí, es útil, sobre todo porque tiene algunos paquetes estadísticos que son súper poderosos. ¿Por qué gusta bastante Python? Porque hay mucho desarrollo en términos de Python, en términos de APIs también para poder conectarte a entornos de programación web, ¿cierto? O también para poder conectarte a el mundo de Big Data, ¿cierto? A pesar de que R también tiene sus librerías para poder conectarte a Big Data, pero principalmente si quieres comenzar a profundizar en los modelos de Machine Learning, o sea, lo que ahora está en principal desarrollo es Python, ¿sí? R siempre es súper útil, por si acaso, pero Python es una de las que más está demandando actualmente. Dale, Álvaro.
Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Álvaro Aguilera. Súper bien con la presentación, me quedó clarísimo. Súper muchos contenidos actuales, de hecho me refrescó varios que ya tenía como que sabía un poquito, entonces en base a eso te Bueno. quería hacer una consulta. Mira, claro, ahí hablamos bastante como de la data analytics, cierto que principalmente el objetivo siempre era mirar siempre cómo estamos hoy día hacia el pasado, entonces ya sabemos qué acciones podemos tomar, ¿cierto? Todo súper claro, y claro, ya hacer algunas cosas hacia el futuro, pero ahí tú me mencionaste algunas herramientas, ¿cierto? Y en base a a lo mismo que mencionaste, hoy día, por ejemplo, en el mercado tenemos varios otros tipos de cargos que están actualmente, ¿cierto? Que producto de tanta la cantidad de data que hay, ¿cierto? Para poder analizar. Por ejemplo, hoy día hay cargos que también se llaman data science, ¿cierto? Otro, no sé, por ejemplo, también hay estadísticos que también se dedican a mirar datos, ¿cierto? A ver variables correlacionadas y que podemos encontrar esta variable con la otra, si se relaciona o no, ¿cierto? Y podemos mejorar el negocio. Entonces, la pregunta es más que nada, hoy día, ¿cómo nos podemos nosotros diferenciar de esos cargos que hoy día, por ejemplo, ya tienen manejos, por ejemplo, en la programación, en la ciencia de datos, ¿cierto? Eh, nosotros como desde el punto de vista de un control de gestión. Eso es como más que nada mi consulta. Súper bien, Álvaro. Qué muy buena pregunta. Te lo voy a responder con otra pregunta. Eh, ¿Cómo es tu manejo con finanzas y con contabilidad? ¿Con procesos de Sí, pago? sí, Es bueno, ¿no? obviamente me manejo con esos procesos, sí. Perfecto. Ahí está tu diferencia. Ese es tu valor agregado como control de gestión. El control de gestión es un área que trabaja con datos, explota los datos, pero oye, ¿sabes lo que es un P&L? Tú llegas a la reunión, ¿cierto? Y comenzamos a hablar de, mira, estos son mis ingresos, este es mi estado de resultados. Oye, tengo proyectos, quiero mejorar mi estado de resultados, no quiero que se vea mi estado de resultados tan afectado porque tengo proyectos que me van a generar flujo futuro. ¿Qué podemos hacer? Oye, impactemos entonces a través de, por ejemplo, una partida contable. Entonces, toda esta lógica de el negocio es lo que en el fondo a ti te diferencia de un área derechamente de data science. Cuando nosotros hablamos de data science, fíjate que nace muy cercano al mundo de la ciencia de la computación y también yo tengo bastante cercanía con las escuelas de industrial, las escuelas de ingeniería industrial de la Chile, de la Católica. Y por ahí es donde comienza a emerger de forma más profunda el tema de estos conceptos de data science dentro de la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos tienen física, química, ¿cierto? Oye, termodinámica. Nosotros, que somos de área de control de gestión, tenemos contabilidad, finanza, management, marketing, ¿cierto? Y esos son los elementos que nosotros tenemos que aprovechar de alguna manera para diferenciarnos y ver cómo vamos generando este vínculo. En el fondo, el Data Analytics viene a ser una herramienta que nosotros adoptamos, pero nosotros somos del mundo del negocio, ¿sí? En cambio, estos otros perfiles son del mundo más cuantitativo y tienen que adentrarse al mundo del negocio, ¿sí? Ahí está en el fondo esa diferenciación que es bien interesante y ver cómo nosotros la vamos a hacer converger, ¿sí? Espero que te haya servido un poco esa orientación. Muchas gracias. Súper. A ver, Matías, rapidito también. Yo trabajo en el departamento de planificación y en específico en inspección. Al intentar implementar elementos de los primeros niveles para poder profundizar el conocimiento, encuentro grandes niveles de resistencia asociados a los esfuerzos requeridos. ¿Cómo es posible abordar esta resistencia? Mira, Matías, eso es bien interesante. Ahí hay harto que trabajar en términos de gestión del cambio. Cosas súper simples que te puedo dar muy rápido, tips que te puedo dar rápidamente. Identifica quiénes son tus aliados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de gestión de proyectos, gestión del cambio, este tipo de cosas, identifica quiénes son tus aliados y quién puede ser tu sponsor. Busca apoyo en aquellos niveles jerárquicos que son más altos y que sabes que tienen la misma visión tuya. Trata de conectarte con ellos, conéctate con tus pares que también en el fondo tienen esta misma intención de avanzar hacia allá y entre ellos comienza a armar un proyecto, un trabajo en conjunto y bueno, a los que son detractores, uy, qué pena, pasó la micro, ¿cierto? Se lo llevó. ¿Sí? Todos aquellos que sean detractores, oye, qué lata, lo siento, chao, nos vemos, ¿sí? Pero trata de identificar grupos de trabajo con los cuales compartas esa necesidad y esta visión de trabajo en torno a lo que son los datos.
Hay incluso brechas generacionales también. Ojo con eso. Te vas a encontrar con diferentes brechas de conocimiento generacional y todo esto es lo que tú tienes que de alguna manera ir administrando para poder empujar estos cambios que, mira, si te vas ya al mundo más de gestión del cambio, tienes el modelo de descongelar, transformar y congelar y necesitas generar un golpe importante que usualmente también se hace en niveles jerárquicos altos. Entonces, por ese motivo te digo, oye, levanta la necesidad, trata de vincularte con más personas y a partir de eso es que con tu coalición vas generando algunos cambios. Eso es rápidamente lo que te puedo dar porque este es un tema que tenemos de discusión para mucho rato. Así que ahí, Matías, te dejaría invitado para que conversemos quizás con un café o algo mucho más en profundidad. Pero ese es como el principal punto que te podría dar ahora para que te apoyes, ¿sí? Vamos con Héctor. Héctor tiene una pregunta larga. A ver, dice, en relación con los roles o alcance de un control de gestión o área de control de gestión, ¿se hace necesario que el área controller o de control de gestión tenga una gerencia propia? Mira qué bien. Para poder distribuir los recursos de manera más centralizada, entendiendo las necesidades de la unidad de monitorear. ¿Es sugerible que al implementar un departamento de control de gestión, este nazca con una gerencia propia? ¿O sigue siendo factible que se siga el patrón de dependencia a una gerencia ya creada? Ejemplo masivo, muchas opciones laborales de control de gestión dependen de una gerencia de finanzas. Y mira, es interesante la pregunta, es algo como para cuestionarnos harto, porque, y lamentablemente está en la parte de management, ¿cierto? De administración, donde uno dice, bueno, es que depende, ¿no? Depende, porque fíjate, si tú tienes un área de control de gestión que está bajo una unidad de finanzas, lo más probable es que esta área de control de gestión va a estar súper enfocada en el control financiero, ¿cierto? Entendiendo que también existen un pool de indicadores y otras herramientas que son de control, pero que son no financieras, indicadores de cliente, indicadores de proceso, ¿cierto? Indicadores de desarrollo cultural, indicadores de personas, infraestructura, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces, ya el hecho de que, por ejemplo, se encuentre bajo una gerencia significa que existe un sesgo particular de esa gerencia en específico. Dependiendo de cuál es tu estrategia corporativa, es cómo nosotros deberíamos ubicar las áreas de control de gestión, que vienen en el fondo a ser parte del diseño organizacional. Oye, si yo necesito una estrategia que tiene que estar orientada a la innovación, entonces control de gestión no lo vamos a dejar generalmente dentro de finanzas. Se puede entender que control de gestión podría estar incluso en un nivel más arriba quizá o en paralelo a finanzas, dado que no vamos a buscar el control financiero, sino que vamos a buscar cómo nosotros podemos identificar otros elementos que están ocurriendo en mi entorno, lo que nosotros le llamamos este concepto de vigilancia tecnológica, ¿cierto? De la vigilancia constante, para estar monitoreando el entorno y encontrar opciones de innovación. Por eso te digo, eventualmente, donde nosotros dejamos nuestra área de control de gestión va a depender de la estrategia de tu organización. Si tu estrategia es orientada en costo, entonces se va a finanzas. Control de gestión, derecho de la mano de finanzas. Si es que tu estrategia es diferenciación, bueno, a lo mejor control de gestión puede ir un poco más de la mano de una gerencia general, quizás de áreas comerciales, cosas por el estilo, ¿cierto? Todo va a ir dependiendo de cuál es la estrategia organizacional en donde tú vas a ubicar el área de control de gestión y también cuál es la necesidad de controlar. Fíjate, voy a tocar un segundo punto que tú indicaste ahí. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta control de gestión como un servicio y existe un servicio que se debe otorgar para diferentes unidades, ¿cierto? Bueno, aparece el problema de los recursos compartidos, que de hecho lo pueden buscar. Este es un concepto bien connotado. Recursos compartidos. ¿Cómo yo dedico mi tiempo a las unidades X cuando tengo otras 20 unidades que también me están demandando? Me demandan información. Entonces, ahí es donde también, oye, dependiendo de mi estrategia, es cómo yo ubico mi unidad de control de gestión y cómo le entrego información a cada una de estas unidades. Por ese motivo es que también nace la unidad de control de gestión bajo las unidades funcionales, bajo la unidad de comercial, bajo la unidad de marketing, porque no te da abasto tener un control de gestión genérico. Vamos al caso de las telco. Ustedes más o menos a lo mejor conocerán cómo funcionan las telco, que venden servicios, ¿cierto? Servicios de telecomunicaciones a personas, a empresas y corporaciones. Fíjense que son tres mercados completamente diferentes. La necesidad de las personas no tiene nada que ver con la necesidad de una empresa o de una corporación. En corporaciones te vendo enlaces. En corporaciones te vendo housing, te vendo servicios de servidores, ¿cierto? Es completamente distinto el negocio,
¿cierto?, al negocio de las personas. Por lo tanto, hoy uno dice, oye, entonces, si yo tengo una telco y quiero armar un área de control de gestión, ¿dónde lo ubico? Bueno, primero que todo, armas la unidad de control de gestión arriba, ¿cierto? Bajo la gerencia general de Movistar, de Entel, de Claro, ¿cierto? Y después, cuando se abren tus líneas de negocio, bueno, lo más probable es que cada línea de negocio va a tener un control de gestión. Y ahí viene un concepto que es súper interesante también y súper rico. Disculpa que me emocione, pero ahí viene un concepto muy interesante que es este punto de las diferentes realidades. Nos dicen, no lo digo yo, sino que nos dice, oye, los estudios de Gartner, los estudios de BCG, ¿cierto? De estas grandes consultoras, ya nos dicen que nosotros nos tenemos que enfrentar a diferentes realidades. A que un dato, ¿cierto? Yo puedo tener un dato en específico de venta, y otra unidad al lado puede tener un dato completamente diferente. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Está bien eso? Son diferentes miradas de la realidad. Te pongo un ejemplo muy cortito también antes de finalizar. Oye, tengo un área de ventas y tengo el área de control de gestión. El área de ventas te dice lo siguiente, oye, yo vendí 100.000 UF. El área de control de gestión te dice, no son 100.000 UFs, son 70.000 UFs. ¿Y por qué se genera esta diferencia? Ah, es que el área de venta, el área comercial te dice, sí, lo que pasa es que nosotros fuimos a una empresa y nos dimos la mano, y con ese que nos dimos la mano ya tenemos cerrado un trato por otros 30.000 UF. El de control de gestión te dice, no señor, usted no tiene esas 30.000 UF vendidas. ¿Dónde está el contrato, cierto? ¿Dónde está la facturación? No tengo el número dentro del sistema, no te lo puedo reportar. Entonces, tienes un mismo fenómeno, que es la venta, tienes dos datos diferentes, es la misma realidad en el fondo, pero son dos miradas distintas. Entonces, por ese motivo es que vas a tener un control de gestión que es corporativo, vas a tener un control de gestión que puede ser funcional, y pueden presentar dos números diferentes. El tema ahí es, ok, ya pues, entonces pongámonos los guantes, ¿cierto? Y veamos quién es el que tiene la razón con el número en particular. Y ahí es donde se hace relevante el concepto de Data Analytics, porque el dato nunca te miente. El dato no miente. La forma de cálculo puede ser o no, pero el dato no te miente. Bueno, espero que te haya resuelto la duda, Héctor. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale, José. súper. ¿Más dudas, consultas, preguntas? Ricardo, Ricardo levantó la mano. sí, Sí, Ricardo, mira, te encuentro la razón, pero de repente el dato no es toda la verdad. O sea, sí es importante, pero yo trabajé en abastecimiento y claro, yo puedo decir, mira, hay productos que yo los vendo y el margen es muy poco, ¿cierto? A un Ujú, cliente. Pero ujú, ese cliente me compra otras cosas que sí son muy rentables. Pero si yo no le ofrezco un mix de 5 cosas, por decirte algo, ujú. de los cuales 3 son rentables y 2 no son tanto, no me compra. Entonces, sí, el dato es importante para uno, pero el departamento comercial tiene información, ¿cierto?, que no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Y ahí, y un caso particular, yo trabajé como administrador de contrato para Minera Coyahuasi, una empresa de transporte. Hice Ujú. solo un contrato para llevar cobre y ácido, ¿ya? Entonces, llevar ácido era muy rentable el contrato, 5 años, y cobre no. Pero ¿qué dijo Minera? No, pues yo quiero el paquete. Entonces, por transportar ácido ganábamos, no sé, $100 el litro o la tonelada, y por transportar cobre, 10. Y esos 10 apenas te cubría tus costos fijos. Pero el cliente decía, no, yo quiero ácido y cobre, si no, no seguía el contrato. Entonces, vaivenes ahí de la información, que es importante, sí, pero hay una segunda derivada que dices tú, de decir, bueno, el departamento, ¿qué está viendo? Algo que no estoy viendo yo, que son más allá de los números. Los números dicen una cosa, sí, no es rentable, no es rentable, estamos de acuerdo. Pero si yo sumo y resto, al final del mes, queda azul, ya, démosle. Entonces, tiene sus vaivenes el tema del control y la comunicación con otros departamentos, yo creo que es crucial. Es que precisamente, Ricardo, exactamente diste en el punto que nosotros hemos estado conversando hace un par de minutos atrás, que el controller, el rol de control de gestión es un rol que tiene que migrar a ser un business partner.
Ya no es un guardián de números, no es alguien que llega a la reunión y te dice, mira, estos son los números y te acusa de alguna manera, sino que es alguien que te dice, oye, tengo este número, voy a la gerencia comercial, ¿cierto? Y le digo, oye, mira, gerencia comercial, tengo este número, tengamos una reunión, tratemos, ayúdame a entender por qué tenemos este número. Ahí la gerencia comercial te da justamente la información que tú dices. Oye, pero es que, ¿sabes que este cliente es súper relevante? Mira, si lo perdemos, perdemos estos otros productos. Entonces, ahí es ese punto en donde uno funciona como business partner más que como goal seeker, que está este concepto de, oye, soy el guardián de los números. Fíjate que es un caso que no es único, es recurrente. Por ejemplo, hay algunos casos en donde nosotros tenemos prorrateo de costos y tú puedes tener un negocio que te puede dar siempre en rojo, siempre te puede dar un margen negativo. ¿Cuál podría ser el motivo de mantener un negocio con margen negativo constante? Bueno, porque si tú prorrateas esos costos, ese prorrateo cae dentro de ese negocio y ese prorrateo hace que quede en negativo. Pero ¿qué pasa si eliminamos ese negocio? Si tú lo eliminas, oye, todo el costo que está absorbiendo esa línea de negocio en específico se transmite al resto de las otras líneas de negocio. Entonces, ¿es buena idea tener una línea de negocio que puede estar en rojo, que es con lo que tú dices, por ejemplo? Sí, puede serlo, absolutamente. Si es que tú prorrateas los costos, ¿cierto? Si es que además tienes este cliente que tú dices, mira, sabes que este cliente es súper clave, no lo podemos perder, ¿cierto? Me entrega otros productos que sí son rentables. Y efectivamente, oye, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos capacidades instaladas? Tú que trabajaste justamente en temas de transporte, logística. ¿Qué pasa cuando yo tengo una flota completa, ¿cierto? Y la tengo detenida. Oye, el ideal es que la flota esté moviéndose, ¿cierto? El ideal es que esté siempre en trayecto, en transporte, entregando elementos. ¿Qué pasa cuando tengo capacidad instalada que no se está utilizando? Es ahí donde aparecen estos problemas, estos conceptos, ¿cierto? Y estas diferencias de número que efectivamente tú muy bien das en el clavo de uno de los elementos que estábamos discutiendo. Controller, ¿cierto? Control de gestión, no como un guardián de números, sino que un business partner que va, te apoya, te pregunta, trae números, hace analítica, ¿cierto? Analítica descriptiva, diagnóstica, te genera reporte, pero además va con la unidad de negocio y te dice, oye, mira, tengo esto. ¿Qué hacemos? Ayúdame a entender, ¿cierto? Entonces, súper bien, Ricardo. Muchas gracias por el aporte, porque efectivamente es justamente esto que hemos estado discutiendo. Qué bueno que tuvimos aquí un caso real, verídico. Gracias, gracias. Vale, súper. ¿Quién más? A ver si es que nos queda alguna otra duda. Hoy nos extendimos harto, 20 minutos. Si Estaba ustedes saben cómo entretenida me pongo, ¿para la, qué me invitan? la sesión, sí. Eh, bueno, si no hay más preguntas o si surgen algunas preguntas más adelante, no duden en hacer las consultas respectivas. A partir de los correos que yo les he ido enviando, voy a subir la grabación, les voy a compartir información del diploma, voy a copiar a Josué, quien es profesor de uno de los módulos del programa, por si hay alguna pregunta adicional que quieran hacerle de forma directa. ¿Sí? Agradecerles a ustedes por la asistencia. Espero que el webinar haya sido de su agrado. Agradecer nuevamente a Josué por esta magistral sesión. Todo muy claro, todo muy práctico. Y esperamos contar con ustedes en el diploma. Buenas noches con Eso, todos. estamos viendo. Chao, chao. Gracias, Chao, buenas Ricardo. noches. Chao, No, chao, Ricardo. chao. Chao, que estén bien. Nos Buenas Chao, vemos. noches. chao. Chao, chao. Buenas noches. Que estén bien. Buenas Chao, noches. Héctor.